Buen día, alumnos y alumnas del tercer año básico A y B. Junto con saludarlos, esperar que se encuentren bien, quería presentarles entonces la actividad número 12 correspondiente entonces a su curso, al tema Grecia y Roma, el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Para eso, antes de comenzar, les pido que puedan ir a un lugar con iluminación, ojalá tranquilo, sin tanto ruido, donde podamos entonces trabajar en el contenido que se verá entonces en esta sesión. Recuerden que al igual entonces que en la antigüedad, para los griegos y para los romanos era muy importante satisfacer las necesidades más básicas, como por ejemplo el alimento, la vestimenta, el transporte, la comunicación, la vivienda y para ello entonces pudieron entonces explotar todos sus recursos, por así decirlo, sus recursos naturales para poder entonces dar respuestas a esa necesidad. Nosotros en la actualidad no escapamos a eso, nosotros también necesitamos satisfacer estas necesidades tan básicas. Quizás hoy han cambiado, por así decirlo, se han modernizado un poco o bastante en algunos casos, pero nosotros seguimos también, al igual que griegos y romanos, contando con la misma necesidad de poder, por ejemplo, de tener nuestras, por ejemplo, de contar con alimentos, los alimentos básicos, las vestimentas para cada estación, que nos proporcionen, por ejemplo, en invierno el abrigo, la comodidad también para algunos, muy importante, quizás en los meses también de verano que nos proporcionen también más frescor, una vestimenta también adecuada, ¿ya? En cuanto también a los transportes, un transporte que cada vez entonces cumpla con las necesidades de los tiempos, que sea rápido, que sea seguro. También en cuanto a las comunicaciones, también que sea cada vez más expedito. Vemos muchas diferencias, pero también vemos aspectos en común que ambas culturas, griegos, romanos y también nosotros, el mundo actual, que tenemos tanto que heredar de ellos, tenemos entonces necesidades comunes. Así que ahora los invito a revisar entonces la sesión. Objetivo de aprendizaje e indicadores de logros. OA3. Explicar a través de ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos como griegos y romanos de la antigüedad han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Indicadores de logros señalan necesidades comunes que todos los seres humanos deben satisfacer: vivienda, alimentación, vestimenta, transporte, comunicación. Reconocen diferencias y similitudes en vivienda, alimentación, vestimenta, transporte, comunicación entre los pueblos estudiados y la era actual. La historia es la disciplina que narra los acontecimientos pasados, los orígenes de la sociedad y su evolución en el tiempo. Las civilizaciones que estudiaremos se remontan a la Edad Antigua, comenzando incluso en años antes de Cristo. Observe a continuación la línea de tiempo con ambas civilizaciones, donde se ubica entonces la antigua Grecia y el Imperio Romano. Hacia los años 1200 a.C. se comenzó a desarrollar la civilización griega. La historia de Roma posee tres periodos importantes: monarquía, república e imperio. En este caso nos enfocaremos en el Imperio Romano, el cual comienza en el año 29 a.C. y que fue la época de mayor esplendor del Imperio Romano. Además, la antigua Grecia y el Imperio Romano están ubicados principalmente en el continente entonces europeo, en Europa occidental. Para conocer la historia de Grecia y de Roma es muy importante, para comenzar, conocer el entorno griego y romano.
Para comprender entonces el entorno geográfico de la antigua Roma y el Imperio Romano, es necesario conocer los siguientes conceptos que están asociados a la existencia de estos dos lugares. Uno de ellos es océano, que es una enorme masa de agua salada que cubre la tierra; montaña, elevación de terreno de gran altura. Recuerden que los griegos desarrollan su cultura en un territorio muy montañoso y además ambos están rodeados por varios mares y también por el océano Atlántico. En cuanto a los mares, masa de agua salada de tamaño inferior al océano. Alrededor de estas dos civilizaciones confluyen varios mares. Continente, gran extensión de tierra separada por los océanos. Recuerden que ellos están entonces en el continente europeo. Y península, extensión de tierra rodeada de agua por todos lados, salvo por uno. Acuérdense que también Grecia se encuentra en la península del Peloponeso. El mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el desarrollo de las antiguas culturas griega y romana, pues permitió conectar Asia, África y Europa. Además, su clima templado, apropiado para la agricultura, lo convirtieron en un lugar atractivo para vivir. Las ciudades griegas se construyeron entonces en las costas de la actual Turquía, Asia Menor, el mar Egeo y la península de los Balcanes, atravesadas por muchas montañas, como ven ahí ustedes entonces en el cuadro, en el círculo rojo. El Imperio Romano, en tanto, abarcaba 3 continentes: Europa, Asia y África. Con el paso del tiempo se expandieron más allá de la península itálica y conquistaron el entorno del mar Mediterráneo, incluyendo el espacio que antes ocupaban los griegos. El círculo que está entonces con azul. ¿Qué actividades económicas realizaron? Las actividades económicas son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y el comercio. Se relacionan con los recursos que brinda la naturaleza, como frutas, verduras, animales, minerales, maderas, etc. Los griegos tuvieron dificultades para comunicarse con el interior del territorio por lo montañoso de su espacio, desarrollando entonces el comercio marítimo que les permitió intercambiar productos con distintos pueblos del mar Mediterráneo. En verano los romanos cosechaban los productos agrícolas. En sus tierras se producían, por ejemplo, legumbres, higos, ciruelas, granadas y uvas. Practicaron la ganadería de cabras y ovejas, la agricultura de cereales, olivos, frutas y verduras, lo que les permitió tener una dieta saludable que hoy se conoce como dieta mediterránea. Inicialmente los romanos surgieron como un pueblo dedicado a la agricultura y el pastoreo. El comercio adquirió importancia cuando se expandieron por el territorio. En invierno trabajaban en el hogar, donde curtían el cuero y se fabricaban herramientas y cestas. Actividad número 1. Observe el mapa y responda a las siguientes preguntas. Recuerde que debe resolver las actividades en su cuaderno de historia. Además, el mapa lo encuentra en la página 86 de su libro por cualquier cosa, si es que no puede ver bien. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué recursos naturales obtenían los griegos a través de sus rutas comerciales? ¿Por qué debieron dedicarse al comercio marítimo? Número 2. ¿Qué relación puede establecer entre el relieve de un lugar y las actividades económicas que ahí se desarrollan? Ejemplifique con el caso de los griegos. ¿Cómo se vestían y alimentaban? Los seres humanos tienen necesidades como alimentarse o vestirse. Griegos y romanos, por supuesto, también las tuvieron. Ambas civilizaciones consumían, entre otros alimentos, aceitunas, cebollas, queso de cabra o de oveja, carne de cerdo y de ave, pescados y mariscos, pan, frutos secos o frescos, como higos, almendras, melones, pan y cereales como trigo, avena y también la cebada. Ahora responde en su cuaderno: ¿cuáles de los alimentos que consumían antiguamente aún se conservan en la actualidad? ¿Cuáles de ellos has probado?
La vestimenta de hombres griegos llevaban una túnica sujetada en los hombros con un nudo o alfiler metálico. Usaban un cinturón de cuero y una manta gruesa de lana sobre sus hombros. Las mujeres usaban vestido de lana afirmado con alfileres de metal, sobre sus hombros llevaban un manto. Así era en Grecia. En tanto que en Roma, los hombres romanos llevaban túnica corta con distintos adornos dependiendo de la situación social de cada uno. Las mujeres llevaban túnica interior, sobre esto un vestido sujeto por un cinturón y broches. Para salir se envolvían en un manto llamado paya. Responde en su cuaderno. ¿Cómo ha evolucionado la vestimenta de los hombres y mujeres hasta la actualidad? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo se transportaban y comunicaban? Al igual que nosotros, griegos y romanos necesitaban medios de transporte para realizar actividades cotidianas, comerciales e incluso para la guerra. La mayoría de las ciudades griegas se ubicaban cerca de las costas. Su principal medio de transporte fueron los barcos. Podían ser mercantes que transportaban personas y mercancías o de guerra. También tenían caminos de tierra por los que circulaban carretas, pero fueron escasamente desarrollados debido al relieve montañoso. En Roma, el medio más usado por el grupo social privilegiado era la litera, una especie de cama que era transportada por esclavos. Fuera de la ciudad predominaban los vehículos de tracción animal, como los carros para trasladar personas, cargas de trigo o para combatir. En el mar, al igual que los griegos, los romanos tenían barcos mercantes y militares. Para mantener comunicado su territorio, los romanos crearon las calzadas, una gran red de caminos utilizada por el ejército, por los comerciantes y que también fue un importante medio para la difusión de la cultura romana. Responde en su cuaderno. ¿Cuál piensa que es la principal diferencia entre los medios de transporte de los antiguos griegos y romanos y los del presente? ¿Qué oficios y labores realizaban? Al igual que hoy, antiguamente las personas tenían oficios que les permitían mantener a su familia. Además de médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos, en Grecia y Roma había arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados la mayoría de las veces por hombres. Las mujeres, además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e hijas, participaban en ciertas labores agrícolas y en el comercio. Tejían y confeccionaban también las vestimentas. Responde en su cuaderno. ¿Cuáles de estos oficios o trabajos existen en el presente? ¿Qué similitudes y diferencias piensas que existen entre los oficios griegos y romanos y los del presente? Actividad número 2. Aplicando lo aprendido. Lea y realice la actividad número 4, página 97, del texto de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, respondiendo a las actividades. ¿Qué necesidades similares a las de griegos y romanos tienen ustedes? Luego de esto, en su cuaderno responda de manera clara y ordenada las similitudes y diferencias entre la antigüedad de griegos con los romanos y la actualidad en los siguientes ámbitos: vivienda, similitudes y diferencias, y alimentación, similitudes igual y diferencias con respecto a la actualidad. Vestimenta, igualmente, similitudes y diferencias. Transporte, similitudes igual y diferencias. Y comunicaciones, también establecer las similitudes y diferencias entre la antigüedad romana y la actualidad. ¿Qué necesidades similares a las de griegos y romanos tiene usted? Nómbrelas y fundamente. 4. Imagine que viaja con un grupo de compañeros a la antigua Grecia.
Llegan a una zona costera con clima templado, diversidad de recursos naturales y un relieve montañoso que dificulta comunicaciones hacia el interior del continente. Al llegar se da cuenta de que el lugar no está habitado ni poblado, por lo tanto deben pensar en cómo satisfacer sus necesidades de vivienda, alimentación, vestuario, protección y salud. Explique cómo organizaría el grupo de compañeros para lograr satisfacer las necesidades mencionadas: comida, casa, ropa, etc. Importante. En caso de dudas, consultas y envío de fotografías de su trabajo, lo puede hacer al correo electrónico materialdehistoria2020@gmail.com, indicando su nombre y el curso al cual pertenece.